Continuando con los videos que en realidad implican una especie de resumen o reseña muy breve, ya que estas materias las habíamos estudiado previamente en clase, voy a hacer referencia a la última de las causales que teníamos por estudio del contrato de trabajo, que es necesidad de la empresa. El artículo 161 específicamente es aquel que contempla esta causal de necesidad de la empresa para poner término al contrato de trabajo, una causal para poner el término, ¿no es cierto? Eh, y en el fondo es una facultad que tiene el empleador, ¿no? El mismo artículo lo dice, que señala sin perjuicio los artículos señalados precedentemente, es decir, el artículo 159 y 160 que ya habíamos estudiado, el empleador podrá, y ahí está la facultad, ¿no es cierto?, que tiene para poner término al contrato, poner término al contrato de trabajo, invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones de mercado de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. La eventual impugnación de estas causales señaladas se regirá por lo dispuesto en el artículo 168, es decir, cuando existe, ¿no es cierto?, por parte del trabajador disconformidad con el despido en atención a la argumentación que tuvo el trabajador o las verdaderas intenciones que tenía el trabajador para poner término al contrato de trabajo, que eventualmente podrían verse solapadas invocando la causal del artículo 161, es decir, necesidades de la empresa. En el caso que los trabajadores tengan, ¿no es cierto?, la potestad, el poder de representar a su empleador, ya estamos hablando de gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, o también aquellos que estén dotados de facultades generales de administración, así como también los trabajadores de casa particular, eh, la causal de término del contrato de trabajo se le denominará desahucio, y a la inversa de lo que se exige para el artículo 161, inciso primero, para este inciso, que es el segundo del mismo artículo, no se requiere mayor explicación al momento de poner término al contrato, sino solamente el cumplimiento de las facultades que ya habíamos analizado y estudiado en clase. Es decir, simplemente se les va a informar que el contrato termina por esta causal y provocará entonces el efecto querido deseado por el empleador, que sería poner término al contrato de trabajo. Las causales señaladas en los incisos anteriores, son los que habíamos hablado, ¿no?, necesidades de la empresa y el desahucio, no podrán ser invocadas con respecto a trabajadores que gocen de licencia por enfermedad común, accidente en trabajo o enfermedad profesional otorgada de conformidad a las normas legales vigentes que regulan las materias. Y entonces va a depender también de quién es el organismo que emite esta licencia, ¿no es cierto?, o esta protección al trabajador, que lo blinda en el fondo e impide en principio que sea despedido por el empleador. Nos encontramos entonces con una causal especial que da cierta facilidad para poner término a los contratos de trabajo. Y esto es efectivo porque es la causal más utilizada por las empresas al momento de poner término a el vínculo laboral que los une empleador-trabajador. Y se aplica a los trabajadores que tienen contrato de duración indefinida, generalmente sin perjuicio de las otras causales que contempla el código. La invalidez total o parcial no es justa causa para el término del contrato de trabajo, y esto es sumamente importante. El trabajador que fuere separado de sus funciones por tal motivo tendrá derecho a la indemnización establecida en el inciso primero o segundo del artículo 163 según correspondiera, con el incremento señalado en la letra B del artículo 168. En el fondo, para ser más explícito en esta materia, esto es el artículo 161 bis, hace referencia de que no se le puede poner término al contrato de trabajo por la condición física en la cual se encuentre el trabajador, si es idóneo o apto físicamente o en su salud para ocupar el cargo por el cual inicialmente había sido contratado. Entonces, finalmente, volvemos a abocarnos a las causales que previamente habíamos estudiado en clases y bueno, ahora también en la modalidad de estas resúmenes breves, ¿no es cierto? Y no correspondería invocar una causal de estas características por cuanto estaríamos frente a un despido injustificado, indebido o improcedente, dependiendo de la causal. En este caso sería absolutamente ilegítimo, ilegal, ilícito, ¿no es cierto?, el despido, no goza, ¿no es cierto?, de un respaldo legal, todo lo contrario, la ley lo prohíbe y podría entonces dirigirse en contra del empleador
el señalado trabajador despedido. En el contrato de trabajo, además, hay que tener en consideración que el artículo 162, lo dice, el contrato de trabajo termina de acuerdo a los números 4, 5, 6 del artículo 159, o cuando el empleador le pusiese término por la aplicación de una o más de las causales del artículo 160, deberá comunicarlo por escrito el trabajador personalmente o por medio de una carta certificada enviada al domicilio señalado en el contrato, expresando la o las causales invocadas de los hechos que se funda, por cuanto tiene que estar fundada correctamente la carta de término, para que también se explique al trabajador cuáles son los motivos por los cuales se les puso término al contrato de trabajo, considerando que estamos hablando de un contrato de plazo indefinido. Entonces, en principio, el trabajador no debería verse expuesto al término de su contrato. Al menos entonces tendré que justificar, por medio de la redacción de una correcta carta de término, los motivos por los cuales yo realmente lo despido. Y estos, por supuesto, no pueden ser otro también en los motivos, en los hechos, ¿no?, relacionados con el derecho, y estamos haciendo referencia al derecho a las causales que la ley ha dispuesto para poner término al contrato de trabajo, es decir, 159, 160 o 161 del código. Esta comunicación se entrega o debiese enviarse, ¿no es cierto?, dentro de 3 días hábiles siguientes, salvo en el caso del número 6 del artículo 159, porque ahí va a tener 6 días hábiles para poder llevar a cabo el envío de esta comunicación. Y la comunicación, además de contener la carta y los motivos del término, debe ir acompañada de cotizaciones previsionales pagadas, y también se le debe informar a la inspección del trabajo o enviarlo con copia a la inspección del trabajo para cumplir con la exigencia normativa o legal en esta materia.